En los valles del sur, al interior del Wallmapu, vivía Coyam, un niño mapuche. Este niño tenía una cualidad asombrosa. Desde pequeño ayudaba a su gente con trabajos que solo realizaban los más fuertes en su comunidad. Le gustaba cortar leña, trasladar agua del río, subir y bajar cerros llevando el ganado. Era el primero en levantarse y el último en quedarse dormido, y nunca le escuchaban decir que estaba cansado. Cuando Coyam jugaba palín con sus amigos, estos quedaban muy maltrechos, ya que su fuerza era tal que incluso los más grandes eran derribados por él al disputar el pali, la pelota. Una tarde, su anciano abuelo observó esto y le dijo: Coyam, tú eres un niño muy fuerte, eres nehuenche, pero aún no eres cumeche, buena gente. Debes aprender a hacerlo, así no dañarás a tus amigos mientras juegas y todos se divertirán. Además, debes saber que un cumeche usa su fuerza para ayudar a otros. Entiendo, dijo Coyam, y se dispuso a ser un cumeche jugando sin dañar y ayudar a otros cada vez que se lo pedían. Un día llegaron desde lejos unos extraños. Estos observaron a Coyam cargando leños y notaron su gran fuerza. Uno de ellos, que era astuto y ambicioso, le dijo: Niño, veo que eres muy fuerte y también pareces ser muy buena gente. ¿Podrías tú ayudarme a cortar los árboles de este cerro? Coyam, acostumbrado a decir que sí cuando le pedían ayuda, aceptó, y antes de que la noche cayera, taló toda una ladera. El extraño no tardó en llegar. Esta vez lo hizo con un comerciante. Subieron los árboles cortados a un camión, le lanzaron una pequeña bolsa con monedas y se alejaron rápidamente. Coyam no entendió la prisa que estos tenían. Ni siquiera se despidieron, se dijo, pero supuso que todo estaba bien, ya que les había ayudado según pidieron. Entonces tomó con desinterés esa pequeña bolsa con monedas y se marchó. Camino a casa encontró a una pequeña Mara, una liebre. Se veía muy triste. Coyam preguntó qué ocurría y ésta contestó: Estoy triste, ya que has cortado todos los árboles y arbustos y ya no tengo dónde vivir. Más allá encontró a mamá pájaro con sus pequeños pichones, caminando por la tierra, y ésta le dijo: Mira lo que has hecho. Ahora no tenemos nido, puesto que no hay árboles. Mis pichones andan por el suelo, desprotegidos. Coyam se sintió muy mal y no sabía qué hacer. Entonces corrió a su comunidad para contarle a su abuelo lo sucedido. El anciano lo escuchó atentamente y luego le dijo: Coyam, Coyam, naciste en Nehuenche, muy, muy fuerte. Aprendiste a ser cumeche, buena gente, y comenzaste a ayudar a otros. Pero sabes, también debes aprender a ser quinche, quinche. Esto significa inteligente, sabio.
Debes saber a quién ayudar y a quién no. En la vida no puedes hacer todo lo que alguien te pida. Debes ver bien, darte cuenta de las cosas, observar. De este modo no dañarás a otros con tu ayuda. Ahora escucha. Debes ir en busca de ese extraño y devolverle esas monedas. Luego regresa acá y te daré este saco de semillas y granos. Con él sembrarás nuevamente la ladera. Con eso aprenderás a reparar el daño causado. Así aprenderás también a ser Norche, Norche, que significa justo, correcto, porque un Norche repara el daño causado cuando se equivoca. ¿Comprendes? Koyam comprendió. Velozmente tomó su caballo y alcanzó al extraño. Cuando éste detuvo el camión, le lanzó las monedas dentro de la cabina diciéndole: «Lo que hemos hecho estuvo muy mal. El dinero nunca es más importante que la vida y la naturaleza. Nunca estará bien ganar dinero dañando a otros. No vuelva por mi territorio. Acá no es bienvenido». Koyam regresó a su comunidad, tomó el saco de semillas y granos que le diera su abuelo y, siguiendo sus consejos, sembró nuevamente la ladera del cerro. Tiempo después, este volvió a florecer y a llenarse de colores. Mamapájaro, las Mara y demás animales recuperaron espacios y hogares que habían perdido, y Koyam, muy alegre, abrazó a su anciano abuelo por toda la enseñanza que le había entregado para ser un hombre fuerte, justo y alegre.